Preguntas a la psicología. Bueno, ya estamos de regreso, ya saben ustedes, hoy es jueves y a estas horas, minuto arriba, minuto abajo, tenemos a nuestra psicóloga de guardia. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros seguidores. Muy bien, vamos a ver, se me había traspapelado a mí las preguntas que mandaba la gente y, por cierto, además se trata de una coincidencia, pero que la celebro. Hoy publicaba yo, y perdóneseme la inmodestia de la autocita, un artículo en La Razón contando una historia absolutamente real de una criatura que tenía problemas de aprendizaje porque lo habían educado pues de manera prácticamente exclusiva en catalán hasta los 8 años, por razones familiares. Se ha tenido que venir a Madrid y la pobre criatura está pasando lo que no está en los escritos, y hace apenas unos días, después de recoger una mala nota, a su madre le dijo: ¿por qué no nos volvemos a Cataluña, que allí era listo? Claro, Con lo terrible. cual la criatura está pasando verdaderamente un calvario, pero muchas de las preguntas de hoy tienen también referencia con el fracaso escolar. Hay una que dice: ¿a qué se llama dificultad de aprendizaje? ¿Existe una clasificación dentro de las dificultades de aprendizaje? Muy bien, pues vamos a ello. Efectivamente, una dificultad de aprendizaje es un desorden o varios desórdenes de un campo específico del aprendizaje o de varios. ¿Qué campos se consideran específicamente del aprendizaje? El lenguaje oral y el lenguaje receptivo y el escrito, la lectura, el cálculo y el razonamiento. Esos son, en concreto, las áreas del aprendizaje. Entonces, cuando un joven tiene una sigma de diferencia, expliquemos, ¿qué es eso de una sigma? La media del cociente intelectual o la media en cualquier desarrollo de estos aprendizajes está en 100. Entonces, según el APA, la American Psychiatric Association, o la CIE, uno lo sitúa en una sigma y otro lo sitúa en 2 sigmas. Hace años, cuando nosotros estudiábamos, probablemente fuera 2 sigmas, es decir, te tenías que desviar mucho para que se considerase dificultades de aprendizaje, porque si no, se consideraban más los procesos que los resultados. Ahora es una educación más positivista. Entonces ahora lo consideran en una sigma, es decir, un niño que tiene un CI en lectura de 85 o en ortografía se considera una dificultad de aprendizaje. Además, hay unos criterios muy claros que hay que tenerlos muy en cuenta. Atención, padres que nos están escuchando. Una dificultad de aprendizaje, el primer criterio es de exclusión. Nunca significa que sea retraso mental. Nunca. Aunque puede ser concomitante con un retraso mental. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, un retraso mental conlleva desde luego una dificultad de aprendizaje. Pero no todas las dificultades de aprendizaje implican un retraso. No, es que no tienen por qué implicar, esa es la de exclusión. La de especificidad es que realmente la discrepancia, le pasan a un niño un test de inteligencia y dice, bueno, pues tiene un test de inteligencia, pongamos de 100, esa media. Y sin embargo, en matemáticas o en lectura me está sacando un suspenso, un 2. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es listo o es tonto? No, es que esas categorías son perversas. Además, es un maniqueísmo que no aplica aquí. Entonces, esa discrepancia es entre la capacidad y lo que se espera del rendimiento. Y entonces ahí hay una discrepancia, ¿no? Entonces, estos criterios hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué clases de dificultades de aprendizaje hay? Si vamos al criterio académico, que además es una clasificación, una escala de Likert de 1 a 10, bueno, ahora en la PAU, en la prueba de selectividad, es de 1 a 14, pero bueno, en los coles es de 1 a 10, son pruebas, sobre todo pruebas de Canals, que se hacen baterías para ver el rendimiento en cálculo, para ver el rendimiento en lectura, para ver el rendimiento en expresión escrita, para ver el rendimiento en expresión verbal. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, hablamos de disortografía, de discaligrafía, de disfonética, de las DIS. Luego está el siguiente criterio. Este primer criterio lo establecen los profesores. Cuando los profesores ven que en esa escala de Likert de 1 a 10 aparecen puntuaciones más bajas según ese criterio de discrepancia, es decir, que el niño tiene capacidad y no llega,
Entonces se pasa al siguiente criterio, que son procesos cognitivos. Hay que pasarlo al gabinete de orientación, a un gabinete privado para que investigue. Entonces ahí se investigan verdaderamente las capacidades y las áreas del cerebro que no están funcionando y que son responsables de esos aprendizajes. Entonces hablamos entonces de capacidad de abstracción verbal o de conceptos verbales. Pueden tener conceptos verbales desordenados, puntuales. Por ejemplo, puede un niño tener una afasia, pero no tener una disfasia. Puede tener una discalculia, pero no tener una dislexia. Entonces, todo eso se evalúa según los criterios de Binet-Simon, que fueron los que inventaron todos estos test de inteligencia y de medidas de capacidad. Pero eso ya da el salto a los psicólogos, ¿no? Y el último salto, el que debería establecerse, son los neurofisiólogos, que son los que pasan a través de emisión de positrones o de una resonancia magnética qué áreas del cerebro están implicadas en esos procesos de aprendizaje. Entonces, atención, porque cuando a un niño en el cole se le cataloga de vago o de esta falta de motivación, es decir, es un niño apático, abúlico, desmotivado, en los criterios del DSM-4 y en todos los criterios de taxonomía de aprendizaje o de neuropsicología del aprendizaje, nunca existe el diagnóstico de vago, nunca. Eso es un pálpito popular, que tiene mucha bonanza cultural, pero es un pálpito que tiene el profesorado o los propios padres. Pero siempre que se le dice a un padre, su hijo es vago, pongámonos a investigar porque hay más de fondo. Entonces, cuando se llega a los neurofisiólogos, sobre todo para que nuestros telespectadores sepan y no carguen las tintas emocionalmente sobre los chavales. Si le parece, vamos a ver rápidamente cuáles son esas disfunciones que más afectan. Sí. Bueno, yo he traído aquí, como siempre, esto es muy didáctico, sí, muy rudimentario, pero la gente luego lo agradece. Bien, los puntos rojos van a ser las dificultades. Bien, la primera dificultad está en el área de Wernicke, que es el área 22 y 39 de Brodmann. Está a partir de la cisura de Silvio, que es una de los grandes surcos. Que esto, por supuesto, quien lo ve es lógicamente los que nos estén siguiendo ahora por televisión, y los de la radio se lo van a tener. Bueno, pues es en una de las partes temporales del cerebro, en uno de los lados, como hacia el oído. Ahí está la parte de Wernicke. ¿Y esta parte de Wernicke qué hace? Esta es la parte que el niño que no es sordo, que tiene la entrada libre, el nervio auditivo perfectamente, es decir, la entrada está limpia, sin embargo no comprende. Bien, ¿y cómo pueden saber los padres qué está diciendo Pilar? Bueno, pues cuando al niño se le pone una orden compleja, como por ejemplo, dibuja una línea horizontal que cruce a otra vertical. Un niño no lo entiende. El niño empieza a dibujar líneas, pero se ha quedado porque no comprende. ¿Ha llegado fonéticamente horizontal y vertical? Sí. ¿Por qué no produce? Porque no comprende. No produce porque no quiere. No comprende. Porque el niño sí que quiere producir, sí que quiere agradar, pero no comprende. O, por ejemplo, órdenes sencillas encadenadas. Igualmente se pierden. Se ha procesado una, pero las demás se han quedado ensombrecidas. Por ejemplo, trae la agenda, escribe esto a la señorita, guarda la agenda, guarda la mochila, se ha perdido la... ¿Qué? Oye, que te lo he dicho, se ha no me escuchas. Hasta el trae la agenda como mucho. Exacto. Pero los padres se desesperan y dicen, bueno, este niño es tonto, se lo hace. Pues ni lo uno ni lo otro. Es que primero hay que tener contacto ocular con ellos y decir, cariño, trae la agenda. Una vez que traiga la agenda, dale la siguiente orden, porque es que no está procesando. Pero no por una mala voluntad de él, es que hay una razón anatómica y funcional que está aquí, en el área de Wernicke. Bien, siguiente fichita, para los que estén en la radio, está, digamos, en la otra parte, en el otro lado, de la cisura de Silvio. El área de Broca, es el área 44 de Brodmann, implica la parte de afasia, es decir, la parte que implica a la vocalización, a la fonética, afecta a las secuencias kinéticas linguales. Jo, Pilar, esta noche está sembrada. Por ejemplo, no son capaces de hacer trabalenguas. El idioma, el inglés, el francés o el chino mandarín, es que no pueden.
porque es el área que controla todos los movimientos musculares de la musculatura de la lengua, de la bóveda palatina, de la laringe, de la faringe. Es decir, son niños característicos de logopedia. Entonces, cuando tienen que hacerles lecturas o en la expresión oral, son niños con una pobreza. Es que me estás tomando el pelo. No, es que no te estoy tomando el pelo. Por ejemplo, el discurso del rey, hay mucho emocional, pero está afectada el área de Broca. Porque ¿podía tener secuencias cinéticas? No podía. Salía como a borbotones, sí, la expresión, no había fluidez verbal. Ahí también influyen los ganglios basales. Es decir, esta fase es más profunda y más severa. Luego, arriba de todo esto, como en la parte del casquete del cerebro, está el área de Exner. Es el área de Exner, además la tengo yo afectada, fíjese usted. Afecta a las secuencias cinéticas gráficas, son los ágrafos. Es decir, personas que tienen una letra terrible. Eso se puede ver otras razones. Una letra terrible, no, pero la razón es esa. Luego puede haber, evidentemente... Las razones de la letra terrible no solamente son esas. Bueno, yo le digo que los chicos que son... Ahora los explicamos. Los que padecen esto tienen son una letra ágrafos, terrible, estoy de acuerdo. Que lo llaman bien, no todos los que tienen una letra terrible son ágrafos esto, o está afectado el área de Exner. Sí. Es cierto, se ve muy claro en niños que en la pauta escolar, la doble línea, lo mismo se salen que para arriba, que para abajo, una letra que es para la 11 o una letra que son, como dice un profesor, pulgas machacadas. O sea, no hay una coordinación fina. Bien, es verdad que cuando uno tiene, por ejemplo, temblor esencial, que es mi caso, además es altamente hereditario, pues te cuesta mucho más trabajo, como decía un pariente mío, para echar azúcar a las tortas, porque enseguida, o para robar panderetas no le cuento, porque enseguida... Es complicado, sí. Es complicado, bien, pues, pero efectivamente a la hora de escribir la parte emocional influye muchísimo. O sea, no es lo mismo escribir una firma tranquilo que escribir una firma pues, con una tensión. Y por último tenemos el área de Dejerín. Este es un área muy complicada, está al final, en la parte occipital subyacente, en la parte última. Además llega... O sea, en la parte de atrás de la cabeza, en la parte de hacia atrás. Abajo. Exacto, Sí, bien, para que se hagan una idea. Sus ganglios basales funcionan muy bien. Los que no dominan, no se hace usted idea, pero vamos, más que nada por la gente que no está viendo el mapa del cerebro que tiene usted delante y que está ahora pensando si el occipital está delante, en la parte está de atrás. detrás o es medio pensionista. Justo en la nuca. Exacto. Justo en la nuca. Bueno, pues en este área hace varias cosas muy interesantes. Integra todo lo que se lee, no lo que se decodifica, que lo que se decodifica se queda, digamos, en los oídos y en la boca, sino que lo que se lee se comprenda, se integre. Esto dan por sentado los profesores que todas estas áreas, cuando un niño llega al colegio, dan por sentado que esto está funcionando. Pero no siempre es así. No, bueno, ni muchísimo menos. Bien, entonces aquí se integra eso y aquí se integra algo que seguramente que si los padres, alguno nos ve y tiene hijos con estas características lo van a entender. Se tiene que hacer un análisis y una síntesis gestáltica del grafema. Explico. Sí, por favor, se Bien. lo suplico. La U, el niño que no tiene un análisis y una síntesis de que la U es curva y no completa el cerramiento, la U y la O están completamente interferentes. Es decir, que una palabra que tenga te hace una U que una O. Exacto. O te lee una U que una O. Entonces, la gestáltica de un niño que tenga un problema en el área de Dejerín, evidentemente tiene un problema serio, porque no integra bien. O hay niños que confunden la elle y la ñ, la Z y la S. Claro, esto que parece, de manera aislada explicado, parece muy resoluble, los aprendizajes se consideran muy rápidos y que se automatizan. En el momento en que la profesora explica algo, esto tiene que ser automatizado, pero da por sentado que los cerebros están totalmente receptivos y limpios sin ninguna interferencia. Esto estamos hablando de que no hay interferencias sensoriales, es decir, que el niño ve bien, oye bien y tiene las relaciones ápticas bien, cosa que para los niños que tienen estas áreas afectadas hay que utilizar otros sistemas de entrada, por ejemplo la biáptica.
cuando perciben las letras, la O y la U, y la tocan, te dicen, anda, si no está cerrada la U. Ese anda, que no está cerrada la U, ha llegado por otra vía a Dejerín. Distinta, sí. Entonces, los profesores creo que les falta siempre que, además lo hablamos en la otra intervención que tuvimos de fracaso escolar, copian mucho el sistema finlandés, pero es que los profesores finlandeses tienen 6 años y un doctorado y estudian el sistema nervioso así, y todas las áreas neurofisiológicas implicadas en el procesamiento del lenguaje. Claro, ¿qué menos en el procesamiento del lenguaje, en el procesamiento del cálculo? ¿Qué menos, no? Ha mencionado usted antes la dislexia, que además es una dificultad muy conocida. Por cierto, ha habido gente que destacó mucho en la vida y eran disléxicos. ¿Sabe quién? Por ejemplo, el general Patton. Y Albert Einstein. Y Einstein también, sí. ¿Qué es exactamente la dislexia y es muy frecuente la dislexia? Altamente frecuente. 4 de cada 5 escolares son disléxicos. 4 de cada 5. ¡Qué barbaridad! Un 80%. De los que tienen dificultades de aprendizaje. De los que tienen dificultades de aprendizaje. De los DEA, de los dificultades de aprendizaje. El 80% de los que tienen dificultades de aprendizaje son disléxicos. Efectivamente. ¿En qué consiste la dislexia? La dislexia es una alteración en los procesos lectores. Punto. Ahora, hay una cantidad de subcategorías enormes. De hecho, Orton, que fue el primero que investigó, lo llamaba estrefosimbolia. No está mal, es un nombre perfecto para ponérselo a una niña, por ejemplo. Sí. Parece una señora de Guadalajara. Sí, algo así, ¿no? Bueno, pues esto era la rotación que hacían los disléxicos. Yo cuando paso los test, sobre todo en figuras, el disléxico siempre hace así. Porque rotan también. Torce la cabeza, sí. Efectivamente. Por eso la palabra. Pero después se investigó muchísimo, no se sabe muchísimo. Entonces, la dislexia tiene 2 rutas que pueden estar afectadas, una, otra o las 2. Le explico rápidamente las 2 rutas. La ruta fonológica y la ruta visual. Usted y yo, usted es un lector más hábil que yo seguro, porque yo he padecido de niña dislexia. Bien, entonces el padecimiento de la dislexia significa que siempre a la hora de leer vamos a leer un punto por debajo de los normolectores. Yo las películas subtituladas, el final me lo tienen que decir, porque no termino. Mucha gente eso, sí. Bien, entonces la ruta léxica y la ruta fonológica la utilizamos los lectores hábiles siempre. Le explico. La ruta léxica, la visual, es cuando usted va por la carretera y lee muebles Gorgorito y se le ha caído la U. Usted no lee mebles. Usted lee muebles. ¿Por dónde lo está leyendo? Usted lo está leyendo por la caja que ya tiene aquí en Dejerín, que son las cajas de los logogenes, y que se ha activado porque ya la ha visto muchas veces esas características gráficas y que son muebles. Entonces, ¿quién es un lector que lee por la ruta léxica? Fundamentalmente el que tiene muchas cajas, porque tiene mucha experiencia en muchas palabras. Sí, no me cabe duda. Bien, pero la ruta fonológica la utilizamos en palabras, si usted tiene que leer, bueno, es que usted es un caso raro, pero si usted tiene que leer colecistodisquinesia, no lo leerá tan rápido como un médico. Es posible. Lo va a leer por la ruta fonológica, porque aquí no tiene el cajón del logogen colecistodisquinesia. Lo tiene que decodificar. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy interesante, porque uno de los fracasos del sistema educativo de la LOCSE es que se apartó la fonología, que eran las cartillas de Palau escolares, bien, que era ma, me, mi, ma, y que ayudaba al niño en la ruta fonológica, con lo cual una vez que decodificaba podía decir, anda, aquí pone mamá. Y lo almacenaba en Dejerín diciendo mamá, 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 y ya tenía la caja. Bien. Entonces el constructivismo, que es pues una copia de Ana Teberoski, de unas argentinas, que bueno, en la teoría, en el marco teórico estaba más o menos aceptable, dicen, los niños tienen que aprender a leer todos por la ruta visual, que eran los bits de información. Entonces se le muestra al niño una imagen y se le dice, policía montada del Canadá. Entonces el niño se le presenta el bit nuevamente y lee Policía montada del Canadá. Pero ¿por dónde lo está leyendo? Lo está leyendo por una ruta de recuerdo, de vocación.
Pero cuando ese niño se enfrenta a palabras novedosas, no lo puede leer por la ruta visual, Claro. lo tiene que leer por la ruta fonológica. ¿Por qué ahora en España hay tanto fracaso lector? Y uno de los factores, de las variables que se sabe con alta incidencia es ¿por qué nuestros chicos están fracasando en el área de matemáticas y en el área de lengua? Porque la educación constructivista ha hecho mucha pupa. Y durante años en las escuelas se ha negado la ruta fonológica, se han descartado las cartillas. Hombre, no, no puedes enseñar al niño a trabajar sin red. Es que lo ideal es trabajar por las dos vías. Y hay niños que tienen afectadas esas dos vías en la entrada. Entiendo, viéndola usted, que la dislexia se puede resolver. Sí, sí, sí. Es altamente resoluble. Implica mucho trabajo, implica comprensión de los profesores, implica aceptación y comprensión de los padres. Además, cuando hay un diagnóstico de dislexia, es muy probable que uno de los progenitores haya padecido dislexia. Bien, estamos hablando del fracaso escolar, de todas estas dificultades. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un padre que pronto ve que su hijo tiene alguno de estos problemas que usted comentaba? Esa rotación de la cabeza para intentar leer, eso de que de pronto le das 2 o 3 instrucciones seguidas y capta la primera y se da como un pasmarote, en fin, todas esas cosas que ha ido usted describiendo, vamos a suponer que un padre de pronto lo observa en un hijo. ¿Qué hace entonces? Bien, lo primero es que no sea atribuible a otro trastorno. Que no sea atribuible... Descartar otras posibilidades. Exacto, por ejemplo, si tiene un autismo, pues es normal, si tiene un retraso mental también es normal. Si hay una separación, un conflicto inminente en casa o el niño es un niño oncológico, ojo, porque entonces estamos hablando de trastorno secundario, los primarios son de otra índole. Cuando no se da esto, no hay que esperar mucho más. Los primeros indicadores nos lo dan en preescolar, en educación infantil. El niño no termina las fichas. El niño no es capaz de acompasar los tiempos como los demás. En primero de primaria aparecen los aprendizajes fundamentales, los 2 pilares, el cálculo y la lectura. Ahí es donde hay que ponerse a trabajar. Primero, que lo resuelva el colegio. Es decir, que lo resuelva el colegio es que el equipo de orientación diga, haga el despistaje. ¿Qué es el despistaje? Que diga, bueno, aquí nos encontramos este problema, tiene tantas sigmas de discrepancia, el colegio no lo puede reabsorber, lo puedo entender porque están más al colectivo, por favor llévenlo. Centros hay todos los que se quiera. Entonces, en ese centro les tienen que decir a los padres no solamente la terapia de entrenamiento, sino cómo actuar en casa, ejercicios diarios y cómo actuar en el colegio, propuestas, protocolos de actuación en el colegio. Y por supuesto, nunca, nunca caer sobre la voluntad y emotividad del niño. Pero bueno, vamos a ver. ¿Pero cómo puede ser tan burro? ¿Pero cómo tu amigo Ricardito ha hecho esto? Es que no te da la gana. No, porque eso el niño se siente diferente. Es decir, el crío dice, ¿por qué estos...? El niño quiere agradar. Como todos, queremos cumplir las cosas a tiempo y bien. Entonces se siente distinto y hay muchos críos que te dicen, a mí me pasa algo en la cabeza, ¿verdad? No, cariño, ¿cómo te va a pasar algo en la cabeza? Sí, porque yo no termino las fichas a tiempo, yo no hago las cosas como los demás. O sea, son conscientes, pero claro, los adultos somos los que tenemos que resolver ese problema que tienen nuestras criaturas, nuestros jóvenes, que esto explota en secundaria, es el techo de las dificultades de aprendizaje. Cuando alguien tiene afectado esto, en filosofía, claro, los profesores dicen, no se esfuerza. Es que eso es como decir el ciego, no ve bien. Es que es una tautología. Es cierto, sí, pero claro, no parece que describa mucho, sí. Entonces, lo que tienen que hacer los padres ante suspensos masivos o ante llamadas de atención constantes del colegio es ponerse en manos de profesionales, porque una de las cuestiones más negativas es que toda esta investigación que hay, que está constantemente en ebullición y que hay mucha y muy buena, no ha llegado a las aulas ni ha llegado al sistema educativo, ni nos consideran, bueno, a mí no, porque yo soy una castaña, pero que consideren a verdaderamente gente muy apta que hay cuando hagan diseños curriculares. Ahora que hay nuevo equipo de gobierno que están diseñando un sistema educativo, hombre, que sea más fiable, que sea más consistente, que tengan en cuenta todas estas errores o lagunas que se pueden subsanar.
Bien, estábamos hablando de niños que tienen dificultades de aprendizaje, hablábamos de fracaso escolar. Eh, ¿Por qué fracasan escolarmente también niños que son, por ejemplo, superdotados? El niño Porque superdotado evidentemente es, el superdotado no tiene un problema de que pero no tiene un ve problema bien, no lee emocional. bien, etcétera. ¿Qué pasa con los niños superdotados? Los niños superdotados son ese cajón desastre malentendido, porque efectivamente sobre los críos con deficiencias en la campana de Gauss, los que no llegan, están muy tratados. Es verdad que hay muchos, de diferentes categorías, pero muchos. Pero los de sobredotación, no los genios. Los genios son los que están en la franja de la campana de Gauss, en la franja, pero no han pasado a la cola de superioridad. Entonces se benefician de la normalidad y de la sobredotación. Ese es el caso del genio, es decir, el superdotado está por encima del genio. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer en los sobredotados, primero, siempre el primer síntoma es fracaso escolar, porque se aburre. Entonces, lo que hay que hacer es una aceleración curricular. Para mí, Eso lo entiendo perfectísimamente, vamos. No. pero no están dispuestos. Les cuesta muchísimo, está tan anquilosado el sistema Sin embargo, es educativo. muy común en otros países, ¿eh? Claro, claro, perfectamente. En Baltimore hay una escuela de atención a sobredotados que son programas muy individuales y se les saca todas las capacidades. Además, el sobredotado tiene que cumplir la tríada de Renzulli, ¿no? Que es creatividad, sociabilidad y corticalidad, es decir, inteligencia. Entonces, cuando ya se sabe y se tiene claro y es muy fácil diagnosticarlo, no se puede tener en un aula normal. No, Entonces, sobre todo con las aulas de ahora y el sistema educativo de ahora, sí, porque superdotado es se un puede cortar rasero las por venas, abajo. vamos, sí, sí. Es un rasero por abajo. Y además, cuando los padres dan indicaciones de el profesorado, normalmente dicen, bueno, otros ansiosos que quieren tener el niño. Yo siempre les digo a los padres, sería una complicación tener un niño superdotado, porque ¿qué haces con él aquí en España? Ahí sí está muy bien el homeschooling, pero claro, el homeschooling además implica que los padres tienen que tener una avanzadilla en conocimiento respecto al niño. Además tienen una ansia de conocimiento enorme y tienes que como que acompañarles mucho, tienen proyectos vitales. Proyectos vitales es que a lo mejor había un crío que salía en televisión que luego fue un muñeco roto, que era un especialista, un egiptólogo. Lo conozco. Lo conozco porque ese chico, cuando yo hacía libroforos para niños en los colegios, porque ocasionalmente he escrito Para prevenir la dislexia. literatura infantil y juvenil y ocasionalmente he ganado algún premio. Y entonces, la única cosa a la que yo nunca decía que no eran las invitaciones para hacer libroforos con niños. Qué bueno, Y, César, qué bueno. y entonces, luego por otras razones, por ejemplo, dedicarme a la radio más tiempo, eso lo tuve que dejar. Pero era la única cosa a la que nunca decía que no. Siempre iba a los libroforos. Y en uno de los libroforos, recuerdo que contando una de mis novelas para niños de 9 o 10 años, me llamó mucho la atención el chico por dos razones. Una, porque todo lo que yo contaba en la novela había creído que era cierto. Y era una novela de literatura fantástica. Entonces me llamó mucho la atención eso. Y la otra, porque efectivamente había comprado algunos libros míos sobre Egipto, que los estaba leyendo y me contó que ya estaba estudiando la conjugación Seth-Meneyev y estuvimos hablando del egipcio y todo lo demás. Y me quedé con la cara del chico, o sea, no, Claro. luego lo volví a ver en televisión. Pero me llamó mucho la atención que había dado por cierto lo que era una novela fantástica, que obviamente no podía ser real. Volvemos a la tríada de Renzulli, la alta creatividad. Pero piense estos niños, la parte más terrible es la sociabilidad. ¿Cómo estos críos pueden relacionarse en un patio de recreo donde están jugando a las chapas o hablando de Ronaldo? Bueno, yo me imagino que se tenía que aburrir mortalmente y de hecho, No solo no es aburrir, es aislar. bueno, pues no me extrañaría. De hecho, yo recuerdo que los otros libros míos que llevaba eran libros para universitarios. Claro, claro. O sea, Entonces, eran libros de historia de Oriente Próximo para especialistas. ¿y de cuántos años me está hablando? Tendría Este 9, 10 muchacho, años. con el libro que yo tuve, el libro Foro, que era uno de la serie de Dilaf, posiblemente tendría 9 o 10 años. Bien, la aceleración curricular contempla 2 años. O sea, de cuarto a sexto. Sigue estando cojo. Sí, sí. Sigue estando cojo. Entonces, el centro,
que yo tengo de referencia, probablemente ya me haya quedado obsoleta, era el de Baltimore, donde verdaderamente era una maravilla y sacaban el producto a este tipo de niños. Pero los que tienen déficits están muy bien atendidos, aunque el padre que tenga un niño de déficit es una lucha terrible. Pero los que tienen sobredotación, eso ya es galáctico, porque es que se encuentran que están solos. Están muy solos. Pues doña Pilar, muchísimas gracias como todos los jueves por la noche y Dios mediante nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Y ahora hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal.